Offshore, petroleras mar adentro. Un podcast para entender las consecuencias de la instalación de plataformas petroleras costas afuera. Conocer, saber, comprender qué está pasando en el mar y en nuestros territorios. Con la intervención de especialistas y personas que se organizan y luchan para evitar el saqueo de nuestros bienes comunes. Hoy vamos a hablar de energías extremas, sobre cómo es eso de producir a cualquier costo, o todos los costos. No hablamos de bebidas energizantes ni de deportes extremos. Hablamos sobre quiénes son las empresas y los estados que buscan ampliar la frontera extractiva y tecnológica. Pero antes de esto, es necesario entender qué son las energías extremas. Rosaura, del Observatorio Petrolero Sur, y Nelson, de Sensata Agua Viva, nos lo cuentan a continuación. El concepto de energía extrema suele asociarse tradicionalmente al fracking o a las características específicas de los hidrocarburos, pero en realidad está más relacionado a un contexto en el que la explotación de gas, de petróleo, de carbón implican cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales también para los territorios y una accidentalidad mucho más alta que la de las explotaciones tradicionales. Las energías extremas son un concepto de Michael Clair que describe la tendencia que estamos viendo en la explotación de gas, crudo y carbón, en la que cada vez se está yendo a lugares y a yacimientos de más difícil acceso. Es decir, se está tratando de hacer extracción en condiciones cada vez más extremas. Por eso se llaman así, por eso son extremas. Entonces, en la medida en que se han agotado los yacimientos, en que se están agotando las fuentes de hidrocarburos de fácil acceso, de fácil extracción, la terquedad de los gobiernos y de las empresas por mantener este sistema energético y este modelo de consumo, pues a lo que ha llevado es hay que ir a lugares cada vez más difíciles, a lugares cada vez más riesgosos, tanto para los trabajadores cuanto para los ecosistemas. Y es por eso justamente que cuando hablamos de energías extremas se incluye a las plataformas offshore, porque quedan, digamos, a distancias considerables de las costas, se van a realizar actividades a profundidades que hacen más difícil y más riesgoso este tipo de trabajo. Se está usando cada vez más cantidad de energía y de recursos económicos para que ese tipo de actividad sea viable. Es decir, son energías extremas también porque tienen una tasa de retorno energético cada vez menor. Estamos gastando hidrocarburos, estamos gastando energía proveniente de otras fuentes para poder sacar esos recursos que cada vez más nos dan un diferencial adicional de energía menor. Y asimismo pasa con los recursos económicos. Estamos invirtiendo cada vez más recursos porque las propias empresas transnacionales petroleras no son capaces de costear este tipo de actividades y en esa medida obligan o hacen alianzas con los propios gobiernos para hacer que esa actividad sea rentable y sea económicamente viable. Ahora que entendemos qué son las energías extremas, ocupémonos de los responsables. ¿Qué intereses hay detrás y quiénes son? Al preguntarnos por quiénes están impulsando este tipo de actividades de exploración y extracción petrolera costa afuera u offshore, la primera lista de nombres que surge son son los nombres de las empresas transnacionales petroleras famosas por los desastres que han provocado. Entre ellas podemos listar la BP, la Exxon, la Total, Shell, Esso, Chevron, entre otras. A esa lista hay que adicionar también la lista de empresas nacionales, algunas de capital mixto, algunas de capital público, algunas de capital privado, y ahí es importante, digamos, señalar eso, no necesariamente porque el capital tenga un origen diferente, va a cambiar la percepción de estas empresas. Entre ellas está Petrobras, YPF, Ecopetrol, Pemex. Y adicional, hay que agregar también a los gobiernos. Los propios gobiernos de muchos de nuestros países han hecho
esfuerzos, efectivamente, para que este tipo de actividades sean posibles. Funcionalizan las instituciones públicas, digamos estatales, para que trabajen en pro del desarrollo de este tipo de actividades, llegando, digamos, al extremo en el que incluso las instituciones que se supone que deberían salvaguardar los ecosistemas marinos y la biodiversidad de estos, terminan trabajando también para hacer posible este tipo de actividades, ¿no? Entonces, además de las empresas, los gobiernos y las instituciones, habría que señalar también pues que aún prima, aún digamos permanece en muchos sectores de la sociedad una concepción desarrollista en la que se cree que más petróleo o más regalías necesariamente va a traer más beneficios. En Argentina el presidente ya habló. Y sí, en un fallido mezcla empresa con provincia. Las condiciones offshore que le van a permitir a Buenos Aires ser una provincia petrolera, que es lo único que le falta. Le falta sacar petróleo y estamos viendo ahí en las costas atlánticas, si cerca de las costas atlánticas hay la posibilidad de sacar petróleo offshore, porque para nosotros el cuidado del ambiente no es un tema retórico, es un tema que nos preocupa y con el que estamos profundamente comprometidos. Para el caso de Argentina y el avance de las petroleras mar adentro, hemos identificado diversos tipos de empresas de exploración, prospección y procesamiento de datos cuya labor es realizar las tareas de exploración sísmica 2D y 3D y de disponibilizar la información para que otras compañías la aprovechen. Nuevamente Víctor nos acompaña en este capítulo. Seguimos conociendo el detrás de escena de estos proyectos. Tenemos ahí grandes compañías como la noruega TGS, una de Estados Unidos que se llama CGG, una australiana que se llama Searcher Seismic. Tenemos también en el ámbito de la explotación y de la producción de los hidrocarburos a petroleras nacionales como YPF, Petrobras de Brasil, también otras internacionales y muy grandes como Shell, Equinor, BP, Qatar Petroleum, Total Energies, Wintershall. Todas ellas están presentes en Argentina en estos proyectos de energías extremas. Tenemos también por parte de los países una promoción a este tipo de proyectos de energías extremas con legislación acorde y con adecuaciones también a los regímenes en los cuales estas empresas pueden operar. Tenemos intentos como el reciente de la ley de la rezonificación minera en Chubut, por suerte también derogado. Tenemos todo un debate sobre una ley de hidrocarburos o un régimen de estímulos también a la producción de hidrocarburos no convencionales para incorporar a otras cuencas del territorio nacional a proyectos de energías extremas. Identificamos actores también como la propia Secretaría de Energía o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Poder Ejecutivo, que este último año han sido trascendentales para el avance de las energías extremas y sus posibilidades de entrar en los mares de Argentina. Otro actor estatal importante para un posible estímulo tiene que ver con todos aquellos contratos que van a ser firmados o pueden ser firmados por entidades como Gas y Petróleo de Neuquén, por dar un ejemplo, que ha facilitado también el avance del fracking en el megaproyecto Vaca Muerta. Vamos a tener también, y por último, una serie de actores que funcionan como promotores y como financistas de los proyectos de energías extremas. Hablamos sobre todo de la banca privada y los fondos de inversión. Fondos de inversión como BlackRock, Morgan Stanley o Goldman Sachs son sumamente conocidos por apoyar este tipo de iniciativas. Así, bancos como el BBVA francés, Itaú, HSBC también forman parte de este entramado de apoyo a las energías extremas. Ahora que escuchaste, ahora que ya sabes. Este podcast fue realizado para que circule, se difunda, se transforme, sea ola y empuje para luchar. Esto fue Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción conjunta entre el Observatorio Petrolero Sur y Radio La Revuelta. Seguinos en nuestras redes.